Muy buenas a todos, damas y caballeros, bienvenidos a este su canal, Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García y le doy a todos ustedes la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Recordándole, denle a la campanita, suscríbanse a esta plataforma para que sean parte de los primeros 1000 que vienen sorpresas por ahí. Dejen sus comentarios y apóyeme dándole a los likes. Señor, te doy las gracias a ti por tu amor, por tantas bendiciones que nos muestran estos días, por tus maravillas, porque se cumplen tus palabras. Te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos y te pedimos luz y guía en el nombre de Jesús. Amén. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Salmo 137, 1. Israel conoció el peso del destierro. En el año 556 a.C., las huestes de Babilonia destruyeron Jerusalén. El templo fue reducido a cenizas y su pueblo fue llevado cautivo a tierras extrañas. 70 años duró el silencio del exilio. 70 años donde el corazón de Israel latía lejos de su tierra. Pero en los designios de Dios, hasta el cautiverio tiene un final. Así dice Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esdras 1:2. De entre la arena de la historia, señores, surgió un hombre que no era israelita, Ciro, el rey de Persia. Él permitió el regreso, la reconstrucción del templo y el restablecimiento de una nación que había sido esparcida. No fue un retorno fácil, sino una siembra de esperanza. Israel regresó con cicatrices, pero con un pacto renovado con Dios. Durante siglos, Israel fue testigo del paso de imperios: el griego, el romano, el bizantino, el otomano. Cada poder dejó su marca, su dominio y sus heridas. La tierra prometida se convirtió en escenario de conquistas, cruzadas y particiones. Pero el espíritu del pueblo nunca fue conquistado. Aún disperso por el mundo, los hijos de Sión mantenían viva la memoria de su patria. He aquí, yo lo traeré de la tierra del norte y los reuniré de los extremos de la tierra. Jeremías 31:8. Europa fue el horno donde se templó la fe y el sufrimiento de Israel. Durante siglos, el continente que alumbró la ciencia y la filosofía fue también el escenario de la persecución. En sus ciudades y aldeas, los hijos de Jacob fueron errantes, expulsados, marcados por leyes y prejuicios.
El eco del antisemitismo se extendió como una sombra, señores, que ningún siglo logró disipar. A comienzo del siglo XX, cuando el Imperio Otomano comenzaba a desmoronarse, las potencias europeas trazaron líneas sobre mapas ajenos. Inglaterra, Francia, Italia dividieron Oriente Próximo según sus intereses coloniales. En 1917, la Declaración de Balfour prometió a los judíos un hogar nacional en Palestina. Pero esa misma promesa fue doblegada por acuerdos secretos con los árabes y las maniobras de poder de las potencias de Europa. Europa prometía con una mano y retiraba con la otra. Mientras tanto, en las sombras del continente se gestaba el mayor horror de la historia moderna, el nazismo, alimentado por un odio antiguo, convirtió el corazón de Europa en un cementerio. 6 millones de almas israelitas fueron consumidas por el fuego del Holocausto, de los campos de Auschwitz, Treblinka y Sobibor. No solo surgió el llanto de dolor, sino la certeza de que el pueblo debía volver a su tierra. El mundo había sido testigo del abismo y la promesa divina volvía a resonar. Te haré volver a la tierra que juré a tus padres. Jeremías 16:15. En aquel tiempo oscuro, algunos líderes árabes de Palestina también eligieron el camino del odio. El gran mufti de Jerusalén, Had Amin al-Husseini, pactó con el Tercer Reich, ofreciéndole apoyo político y militar a Hitler con el sueño de destruir al pueblo judío incluso en su exilio. El veneno del antisemitismo europeo se mezcló con la rivalidad religiosa en Medio Oriente. Y de esa unión nació una red que luego inspiraría movimientos como el de la Hermandad Musulmana y más tarde las organizaciones palestinas que perpetuarían el conflicto. Pero Dios no olvida. Cuando el humo del Holocausto se disipó, la humanidad fue testigo de un milagro anunciado ya siglos atrás. En 1948, Israel renació como nación. Señor, en un solo día cumpliendo la profecía. Esto no fue, damas y caballeros, un acto político, sino un acontecimiento espiritual. Señores, el sionismo no nació de la ambición, sino del cumplimiento de una palabra eterna. A ti y a tu descendencia te daré la tierra, esta tierra. O sea, esto es palabra de Dios y la conocemos. Está en el Génesis 17:8. Sin embargo,
el Renacimiento trajo guerra. 5 ejércitos árabes se levantaron para borrar del mapa al nuevo estado. Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak atacaron desde señores, todas direcciones. Pero Israel, aún débil y sin aliados, resistió. El pueblo que había sobrevivido al exilio, a los pogromos y al holocausto, ahora sobreviviría a su primera guerra como nación renacida. Contra toda lógica, venció. Gloria a Dios. De los desiertos y colinas surgió una nación con alma de profeta y manos de soldado. Mientras sus enemigos juraban destruirla, Israel plantaba viñas, levantaba escuelas y encendía lámparas en la oscuridad. El retorno no fue tan solo una victoria militar, fue la confirmación de que la historia no podía borrar una promesa escrita en el cielo. Desde 1948 hasta el presente, Israel ha enfrentado guerras en cada generación. La guerra de independencia, la de los 6 días, Yom Kippur, el Líbano, Gaza. Cada conflicto parece el último y cada victoria traía consigo nuevos enemigos. Irán, Siria, Hezbollah y finalmente Hamás, el más reciente rostro de una enemistad milenaria. Sin embargo, cada vez que se levantó la espada contra Israel, también se levantó una promesa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El que atente contra Israel no va a prosperar. Hamás surgió en el 1987, hizo de Gaza su fortaleza. Durante años el fuego cruzó los cielos del sur, cohetes, túneles, rehenes, represalia, una espiral interminable de dolor. Pero esto llegó a su clímax en octubre del 2023, el 7 de octubre. El horror alcanzó un punto sin retorno. Un ataque brutal, centenares de secuestrados y una guerra que parecía no tener fin, pero incluso en el fuego de la guerra se preparaba el terreno para un tratado imposible. En medio de las ruinas se alzaron voces por la paz, entre ellas la de los Estados Unidos, con la intervención decisiva del presidente Donald Trump, quien en su momento también fue el que impulsó los acuerdos de Abraham, abriendo rutas diplomáticas con naciones árabes que antes eran enemigas. Aquello fue un preludio de lo que hoy contemplamos todos, o sea, esta posible paz. Esto fue el preludio. O sea, Donald Trump en su primer mandato ya había orientado esto. Señores, contemplamos una negociación más amplia, donde Israel no busca defenderse, sino reconciliarse. El camino hacia la paz no se impuso por la fuerza, sino por el peso de la historia.
Trump dice 3.000 años, no, son 3.200 años, señor Trump, son más de lo que usted dice todavía. Le hace la Biblia. Usted dice que una guerra que tiene 3.000 años, 3.200, señor Trump, muy distinguido. O sea que después de 3.200 años, damas y caballeros, de guerras, destierros y retornos, Israel y Hamás firmaron el acuerdo más delicado de su historia moderna. Una tregua de fases, rehenes liberados, cuerpos devueltos, zonas desmilitarizadas, ayuda humanitaria y retirada parcial del ejército israelí. No hubo propaganda ni humillaciones públicas, esta vez de parte de Hamás no se le permitió, no se le fue permitido. La entrega se hicieron en silencio, con lágrimas, con respeto. Israel no celebró con gritos su victoria, sino con un día de silencio y gratitud. Era el eco de algo más profundo, la paz naciendo del cansancio de la guerra. Señores, recuerden, el acuerdo aún no está completo. La paz aún es frágil. Faltan cuerpos por devolver y, bueno, zona por reconstruir, corazones por sanar. Pero lo que comenzó como un alto al fuego se ha convertido en un símbolo de esperanza. Israel ha vencido no solo a sus enemigos, sino a la tentación de odiar. Y quizás ahora se cumpla el sueño de los profetas. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. No alzará nación espada contra nación. Que así sea, Señor. Señor, que después de 3 milenios de guerra haya por fin un tiempo de siembra, de reconciliación, de paz duradera. Que Dios bendiga a Israel y a todas las naciones, lo bendiga a todos ustedes. Y bueno, señores, vamos a ver cómo se irá, porque las negociaciones todavía no han terminado, pero sí se llegó a la parte más importante y es lograr un acuerdo de paz, devolver a los rehenes, que lo más importante, estas personas, casi 700, no sé, 51 días, en hoyo, metido ahí, descalabrado, ay Señor, Entonces, no encuentro palabras pero bueno. Pero estamos muy felices de que hayan regresado todos a sus casas, a sus familias. Y bueno, pedimos a Dios que esta paz siga complementándose y que se logren acordar. Vamos a seguir hablando porque acá vamos a hablar de las cosas que podrían poner en riesgo este tratado y bueno, porque sabemos que se han hecho. Son 3.000 años haciéndose tratado de paz también. Y bueno, pero vamos a creer y vamos a confiar que a partir de ahora ya tenemos la madurez y bueno, y sabemos realmente el valor de la paz. Dios provee. Señores, muchísimas gracias por haber estado acá en su canal, Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García, le doy las gracias. No olviden suscribirse para que sean parte de los primeros 1000. Dejen sus comentarios, apóyenme con los likes, denle la campanita para que le lleguen las notificaciones. Muy buenas a todos, adiós.